Ustedes, ¿cómo se definirían a sí mismos? Mirando en retrospectiva y teniendo toda una vida a nuestras espaldas, ¿qué es lo que destacarían de todo lo que vivieron hasta ahora? Nosotros somos seres tan frívolos que se creen grandiosos por antaño levantar un hueso. Ahora veas esa superioridad por levantar la ceja al que levanta la ceja. Círculos. Eso es todo lo que queda al final de la vida. Nacer, vivir y perecer. No somos más que simple polvo en lo grandioso del cosmos. Reitero, ¿qué dirían a la hora de narrar su triste y lamentable historia? Bueno, yo no mucho. Soy un simple pibe de 18 años que hasta ahora subió 3 videitos de mierda de una plataforma de mierda como lo es YouTube. Que es una mierda. Sabiendo que no lo iba a pegar en ninguna línea temporal porque por algo ni mi vieja me quiere, podríamos deducir que esto está destinado a ser indie por siempre, que vive, se nutre y muere en un sujeto que se la pasa jugando jueguitos, leyendo libritos y mirando peliculitas. De Marvel no, qué asco. También diría que soy una persona curiosa y que no habla mucho a menos que tenga algo interesante para decir. No tengo mucha agencia dentro de mi propia vida y me baso en cuestionar muchas cosas. Sobre todo cuestiono lo que yo hago o digo. Odio oírme hablar y soy el primero en meter dislike en mis propios videitos. Si vamos al primero de estos, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos un cabeza de pija hablando seriamente de un dibujito que se aburrió de hacer la tarea a sus amigos y que no tiene cosas interesantes para decir. No entiendo por qué mierda me tomaba tan en serio a mí mismo. O sea, no entiendo por qué. En el segundo tenemos una versión antípoda a este tropo. Un canfree payaso que intenta divertirse con lo que más puede o podría criticar, basándose en distintos tipos de humor para dar una crítica u opinión de la forma más original que pudo, planteando paralelismos con una meta narrativa instaurada en el mensaje real del video, tomando prestados chistes y elementos de otras personas, sí, como Black Clover hace con sus tramas y personajes. Aprendí a reírme de mí mismo, y en mi último videito intenté generar un balance, chistes de risa y elementos interesantes. Pensé que me iba a ir muy bien. Curioso, ya que es al que peor le fue. Al final de cuentas te podría decir que soy un personaje secundario de mi propia vida. Entonces, ¿qué es un personaje secundario? Muchos te podrían decir que es aquel personaje que no tiene mucho tiempo en pantalla, que no son relevantes para la trama, pero que sí que son claves para el protagonista para que, entre comillas, brille. Creo que se puede hacer más que simplemente cumplir una función. Son muy variados, pueden ser mercaderes, llaves, NPC que están para rellenar un estadio, los que te regalan cosas o los que te tiran frases que son claves para la trama o para la vida. ¿A quién le tiene que importar un personaje secundario? ¿Al protagonista o al receptor de la obra? ¿Y qué chota es un protagonista? Hay muchos tipos de personajes en la ficción. Primarios, secundarios, terciarios. En los premios Oscar tenemos al mejor actor de reparto, por ejemplo. Académicamente, los secundarios o extras son medianamente relevantes. Mientras en muchas obras los elementos endocéntricos son los protagonistas, es muy frecuente ver que todo se reduzca a que las tramas empiecen y terminen en ellos. Es como que estos personajes son pero tan importantes que los demás carecen de significado e importancia. Todo orbita alrededor del mismo elemento, de la misma pija. No significa que esté intrínsecamente mal, pero ¿qué pasa cuando los personajes secundarios sí importan? No es raro que usemos buenas obras para dar buenos ejemplos, pero intentemos usarlas para dar malos ejemplos. Avatar es una obra difícil de catalogar, sobre todo porque el rol antagónico se ve desenvuelto en una figura simbólica, no tanto en un personaje con peso y agencia a toda regla. Ozai no es ni más ni menos que un símbolo, como lo es la cruz o la cruz invertida, la A o las manitos de distintos colores y tamaños sosteniendo cosas. Se podrían decir que los verdaderos antagónicos son sus secundarios, como es el caso de Azula, la cual básicamente es la responsable y o autor intelectual de que el padre sea el Señor del Fuego. Los de la Nación del Fuego no tienen un perfil bien establecido, son secundarios que sirven de antagónico para demostrar el poder bélico de la nación más poderosa. Ozai es la figura principal y brilla porque se ve opacada a representar una idea. Se necesita representar un ideal de superioridad mediante un alguien o algo, y ese símbolo, cuando se revela y se ahonda, no es ni más ni menos que un personaje mal escrito. Hay secundarios en Avatar que es muy probable que te dejen marcado, como el tío Iroh, por ejemplo, teniendo una moderada importancia en la trama principal de Avatar, pero muchísima en la del desarrollo de los personajes, porque Iroh pasó sus catarsis antes de todo lo sucedido en lo que vemos en la serie, cambiándolo y adoptando tropos que le sirven como catalizadores de sabiduría cuya finalidad es ser transmitida mediante enseñanzas a los demás personajes. No es un alguien que imponga sus ideales en otros, lo que lo hace tan único y que esté verdaderamente bien escrito es que plantea incógnitas que los
los mismos personajes se deben responder. Distinto es en libros como El alquimista de Paulo Coelho, donde los personajes, comillas, sabios, son aquellos que transmiten las ideas pseudofilosóficas del autor. Nefasto. Avatar, a su vez, tiene una gran cantidad de secundarios que son prescindibles en todos los apartados, que producen ganas de sacarlos a los tiros de la pantalla. Aquellos que no tienen absolutamente nada que aportar, limitándose a no ser más que un estorbo a un buen recurso narrativo para expresar algo. Monster es un embole. Bardeaste, te fuiste a la mierda. Death Note o el videoclip de Thriller de Michael Jackson tienen más dinamismo que esta serie, pero no quiere decir que no sea un absolutamente genial. Es complicado entender esta obra. Podría asegurar que la mayoría de los videitos que hay en internet, más de lo que me gustaría reconocer, no son más que intentos vacíos de análisis sin esencia. Vendedores de humo que se dedican a vender el de otros vendedores. Y encima hablan del humo como si del santo grial se tratase. ¡Uy, qué cool, qué genial! Amo criticar cosas que no entiendo. Seguro no tienen errores porque no las entiendo. Sí, chicos, Monster tiene errores, más de lo que me gustaría reconocer. Hasta las obras mejor escritas tienen errores, y acá el concepto de obra maestra no lo entienden ni aquellos que se dedican a pronunciarlo. Pero nada quita que sabe escribir tremendos personajes secundarios. Creo que una de las mejores cosas que nos proporciona el maestro Urasawa es justamente esto. Sabe cómo calar en nosotros y diseñar momentos que después, con 80 años, siendo un viejo senil, le podrías contar a tus nietos. Tiene personajes que solamente salen muy poquito tiempo, y es increíble lo memorables que son. Como el viejo este que le gusta el café con exactamente 5 cucharadas de azúcar, o este excombatiente de guerra que en una misión mató sin querer a una mujer que era madre de una niña, obligándolo a abandonar la guerra y adoptar a aquella chica que no pudo volver a sonreír, al menos hasta que conoció a nuestro protagonista, Tenma. O como estos dos viejitos que son una pareja disfuncional pero que en un fatídico evento los hace entender que los bienes materiales no son lo más importante. O como los personajes secundarios que salen recurrentemente, como por ejemplo el rubio este que hará cosas que le pasan porque es un trastornado, o como el inspector Lunch, otro trastornado aún más grave, pero que es un personaje, loco. Es muy bueno. Hasta personajes que están diseñados al milésimo para que te caigan mal, si sabes leer entre líneas, no te caen mal. Por poner un ejemplo, la ex prometida de Tenma tiene un desarrollo aún más grande que el mismísimo protagonista. Es increíble lo que cambia y transmite la guacha esta. Pero pasa que, así como brillan la gran mayoría de sus personajes, los principales pueden llegar a verse opacados por sus secundarios, como por ejemplo en El Señor de los Anillos con Sam. No es el caso de Monster ni cagando, porque esta serie se entiende a sí misma y por la construcción de su diégesis no hay personaje que tenga las aptitudes para desencajar o destacar de manera abstracta y sobrenatural por sobre los otros. Al contrario, el único personaje que tiene dichas características del realismo mágico es Johan, porque si bien tiene cosas muy buenas, es muy ambiguo a la hora de explicar el cómo logra esas proezas complicadas que lleva a cabo fuera de cámara. Los personajes secundarios son muy buenos, algunos se te quedan más y otros se quedan menos, pero siempre están ahí para aportar algo: profundidad, superficialidad, densidad, risa, lamento o simplemente nada, vacío. ¿Qué es al fin de cuentas la filosofía? Resaltada con cualquiera. Una esencia tan sencilla como para dar con las preguntas correctas en el momento adecuado, y tan compleja como para entender la magnitud de sus tantas respuestas incorrectas. ¿Qué es entonces un personaje secundario? Podríamos decir que bajo estrictos lineamientos lógicos son aquellas entidades que están menos tiempo en pantalla, que no son tan relevantes para los protagonistas, pero esto de principal, secundario y terciario es algo muy secundario. Tan secundario como este mismo video. Seguramente te vayas sin emitir comentario, ni bueno ni malo. O tal vez sí lo des y te dediques rápidamente a ver otro video o a hacer otra cosa. ¿De qué habrá ese ruido entonces? ¿Te lo dice alguien secundario en tu vida? O quizás no sea tan así y realmente te hayas quedado con algo en algún momento. ¿Qué tanto somos nosotros responsables de nuestra propia vida? ¿Qué tanto nos podemos influir por otros? ¿Qué tan secundarios somos para nosotros mismos o para los demás? Al final del día, antes de ir a dormir, cuando vemos hacia lo oscuro que refleja nuestros pensamientos, nos queda esa sencilla incógnita. ¿Somos nosotros los verdaderos protagonistas de nuestras propias vidas?